Lo tenemos aquí a Guido Sandleris, él es economista, obviamente ex profesor, o sos profesor todavía de la DITELA. Soy profesor todavía. Profesor de la DITELA y jefe de asesores del ministro Duhovne. Guido, cuando se sienta a la mañana a trabajar, así como nosotros abrimos nuestra computadora y vemos, bueno, en mi caso, el portal de la Nación, Guido ve colores verdes, rojos, amarillos. ¿Qué colores ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasó? Contamos un poco qué significa. Vamos a empezar con el tema de lo que causó hoy, como por ahí por el desconocimiento de muchos, la caída de la bolsa, digamos, y lo que significó este no ascenso de la Argentina a país emergente. Sí, una de las cosas que hacemos en el Ministerio de Hacienda es monitorear qué está pasando con la economía argentina, ¿sí? De forma permanente, todos los días. Hoy hubieron dos datos en ese sentido. Uno es muy relevante y el otro no. A ver. El que no es relevante es del cual vos me hablás, sí, estos datos de ayer, de que Morgan Stanley, un banco de inversión, decidió no incluir a las acciones de un grupo de empresas argentinas en el índice de mercados emergentes y dejarlo como mercado de fronteras. ¿Por qué digo que eso no es relevante? Porque no cambia en nada cuánto va a crecer Argentina, cuál va a ser la inflación, cómo va a vivir la gente este año que viene. No cambia en nada con esta decisión de este banco de inversión. Hubo una segunda noticia hoy que sí fue relevante, creo yo, y que nos da una idea de qué está pasando con la economía argentina y si vamos a estar mejor o no, y es que el INDEC divulgó hoy a la tarde los datos de actividad económica del primer trimestre del año. Ahora, antes de meternos en esto, si uno tuviera que graficar lo que dijo Morgan Stanley, ¿no? Dice, bueno, acá hay una regla de 20 centímetros, 1 centímetro es un año. Bueno, las reformas llevan 1,5 centímetros, una cosa así, 1,5 centímetros. Por lo tanto, vamos a esperar que recorra un poco centímetros más, como para ver si subimos a un mercado emergente. Sí. Eso fue básicamente lo que dijo. Sí, volviendo a tu analogía. Rescató este año y medio, digamos, de reformas y demás. Solo dijo, hay que esperar un poco más. Déjame decirlo así, vos arrancaste con una analogía futbolera. En relación a esto dijiste, bueno, el técnico te dijo, no puedes jugar, te preparaste. Yo creo que es mucho más suave la analogía y es más, querías ir a la cancha con una bandera grande de tu equipo y te dijeron, con esa bandera no podés entrar todavía. No te conocemos lo suficiente. ¿Sí? El partido no cambia, los jugadores juegan igual. ¿Sí? No afectas el resultado por eso. Eso Bien. Es un poco lo que pasó. Okay. Y tiene que ver, sí, con que Argentina hizo un montón de reformas en este año y medio de gobierno de la administración de Mauricio Macri, pero plantea el Banco de Inversión que quiere ver que sean más irreversibles, como que esto continúe un tiempo. O sea, hay que ganar las elecciones. Yo creo que... Bueno, muchos lo leyeron por ese lado, ¿no? Del lado político, muchos lo leyeron, incluso a la lista de bolsa, y dijeron, bueno, en realidad lo que está diciendo Morgan Stanley es, bueno, este es el camino, vamos por acá, pero todavía no está definido que sea el camino definitivo, por lo menos por los próximos años, ¿no? Así que eso es básicamente lo que dijeron. Yo creo que no es tan relevante el tema de las elecciones. Creo que es normal que a veces tiene que pasar un tiempo para que estas reformas, en la vista de algunos bancos de inversión, se afiancen. Uno lo puede ver también en la calificación crediticia que tienen, por ejemplo, los títulos públicos argentinos. Y uno dice, bueno, ¿por qué no mejora más rápido si hay un montón de cambios institucionales muy importantes? Y tiene que ver con un proceso que a veces los bancos de inversión, las calificadoras de riesgo, son más lentos y van atrás de a veces la velocidad a la que va el mercado. Ahora, Guido, si estamos tan bien, ¿para qué pedimos un crédito a 100 años con tasas un poquito elevadas también, no? Sí. O sea, Pablo, es importante que no se entienda de lo que yo estoy diciendo que estamos bien. Argentina es un país que tiene 30% de pobres, que tiene 9% de desempleados, ¿sí? Que tiene una inflación que todavía es alta, que tiene una economía que el año pasado se contrajo y que viene de 4 años antes en que no crecía y no creaba empleo. ¿Sí? La economía argentina que heredamos no estaba bien y la economía argentina todavía hoy no está bien. El punto que es importante entender es que se está recuperando y lo que mostraban los datos de hoy del INDEC es que cada vez más rápido la economía está creciendo, se está acelerando ese crecimiento. Pero definitivamente que no se entienda de lo que yo dije antes, que creemos nosotros que la economía argentina ya está bien, falta mucho. El motivo por el cual tenemos que pedir prestado es que nos dejaron un déficit fiscal muy grande.
¿Qué punto en común encontrás en esta manifestación, esta decisión de la consultora, con las manifestaciones que tuvieron empresarios norteamericanos en la gira de Macri a Estados Unidos? Manifestaciones que tuvieron los alemanes cuando vinieron a acompañar acá a Angela Merkel, manifestaciones que tuvieron empresarios españoles cuando Macri fue a España, y también con el propio gobierno chino en el sentido de, ojo, las reformas no son suficientes todavía, queremos ver cómo andan. Y una pregunta importante que la mayoría de los empresarios extranjeros le hacen al gobierno. ¿Por qué los argentinos no comienzan ellos por invertir en su propio país antes que nosotros? ¿Qué relación hay entre esto y la decisión de hoy? Mira, es una buena pregunta. Hay que separar. Lo del Banco Morgan Stanley, esto del índice, tiene más que ver con inversión de portafolio. ¿Sí? Es una inversión más especulativa, comprar acciones que ya están en el mercado. Los inversores que vos mencionabas, de Estados Unidos, de China, de Alemania, vienen permanentemente a Argentina y es inversión real. Esa inversión normalmente es gradual, el proceso a través del cual va llegando al país. ¿Sí? Digo, ya estamos viendo muchos, se llaman brotes verdes o datos que muestran que la inversión está creciendo este trimestre. ¿En qué áreas, por ejemplo, se ve claro? Mira esto, este trimestre, el dato de grado y ahí voy a áreas. Este trimestre la inversión creció, ¿sí? En términos, si uno anualiza la tasa a la que creció en el primer trimestre del año, creció casi 7%. Es el crecimiento más grande en los últimos 2 años de la inversión en un trimestre. ¿Sí? Y lo tenés en un montón de áreas, desde vaca muerta con el acuerdo de 5.000 millones de dólares, mucha inversión en construcción, ¿sí? Maquinarias y equipos agrícolas, material de transporte. Prácticamente fue muy balanceado, hubo crecimiento en una variedad de componentes que determinan la inversión. Y yo creo que definitivamente las reformas tiene que transcurrir cierto tiempo para que se vayan afianzando. Eso no hay duda. Y creo que eso es de lo que hablan los inversores y es algo que es normal que suceda. ¿Después de las elecciones va a haber algún ajuste tarifario? Mira, los ajustes de las tarifas ya están anunciados y pactados. Lo que es muy importante, a veces uno siente que lo dice, pero hace falta repetir estas cosas. Nosotros fuimos muy claros en relación a qué iba a pasar con el tema fiscal. ¿Sí? Cuando asumimos, yo asumí con el ministro Duhovne, a principio de año dijimos, bueno, pusimos metas fiscales para este año, 4,2% de déficit. Para el año que viene, ¿sí? Ya la dijimos en enero, 3,2% del PBI de déficit fiscal. Para el año 2019, un punto menos todavía. ¿Sí? Entonces, no va a haber sorpresas por ese lado. Y ¿No parece que está creciendo ahora el déficit fiscal? O sea, no, te diría que lo contrario. Mirá, cuando vos mirás la meta del año es 4,2%. Y nosotros anunciamos metas trimestrales de déficit. Y la meta para los primeros 6 meses del año es 2%. ¿Sí? Ya sobrecumplimos la del primer trimestre y vamos a sobrecumplir esta meta del segundo trimestre. ¿Qué pasa? Hay un tema que es normalmente uno compara, no sé, el déficit de mayo o de abril de este año con el de abril del año pasado. ¿Sí? Es una comparación normal. Pero el año pasado fue un año muy raro fiscalmente, porque recién asumía la nueva administración. Veníamos de una administración de Cristina Fernández de Kirchner que había tenido severos problemas de corrupción. Entonces, en la primera mitad del año pasado, ¿sí? Acuérdense que el gasto público arrancó muy despacio. Había muy poca inversión pública. Decían, ¿por qué no avanzan los proyectos? Exacto, había, digamos, áreas del Estado que estaban casi paralizadas, y tenía que no ejecutaban el gasto público. Exactamente. El presupuesto que tenía asignado. Y tenía mucho que ver, yo lo viví en ese momento, era secretario de Finanzas en la provincia de Buenos Aires, con que uno recibía los expedientes y con licitaciones, y querías revisarlos, porque no confiabas en lo que te habían dejado. Entonces, ese arranque fue lento. Cuando uno hace la comparación interanual, entonces si ve el dato de abril contra abril del año pasado, marzo contra marzo del año pasado, te da que creció el gasto y que tiene que ver con esto. Si vos mirás el patrón de gasto... Estás comparando contra un parámetro bajo. Sí, fíjate, cuando mirás el gasto público el año pasado hizo así, de enero a diciembre, subió. ¿Sí? Mes tras mes. Cuando vos mirás cómo es lo que está ocurriendo ahora y va a ocurrir durante el resto del año, este año es bastante parejito como viene el gasto. Ahora, entonces, al principio del año te da cierto crecimiento, como dice Pablo, pero en la segunda mitad del año te va a dar caída.
¿Por qué sucede esto de que todavía la gente como que no se percibe? No quiero decir la gente porque es como digamos, un colectivo indefinido, pero ¿por qué no se percibe, por ejemplo, el nivel de consumo, no mejora el nivel de consumo? Uno sube al auto y ve que el termómetro todavía está frío, aunque uno dice, bueno, hay indicadores, ustedes hablan de que ya 12 de los 15 indicadores que siguen mensualmente ya están en terreno positivo. Hay algunos, como la construcción, que genera mucha mano de obra de un sector social muy vulnerable, que enseguida sufre las crisis, que también ya está, digamos, en terreno positivo. ¿Por qué no se percibe, por ejemplo, en el consumo, en la compra de algún tipo de bienes y no todos? Sí. Primero es que el nivel de consumo recién en este trimestre está apenitas arriba de lo que fue un año atrás. ¿Sí? Entonces, estamos recuperando ese año difícil que tuvimos el año pasado. Es el primer comentario. Segundo es que hay muchos sectores en donde uno empieza a ver señales fuertes de consumo que crece. Preguntale a los que venden motos, por ejemplo. Preguntale si están con números récords de venta. Ventas de autos, números récords de venta. Eso es consumo también. Laptops, ¿sí? A partir de la reducción de aranceles hubo una caída muy fuerte en los precios y un fuerte aumento en las ventas. Estadísticas de esparcimiento, como restaurantes, cómo le está yendo en la Ciudad de Buenos Aires, está dando crecimiento importante. Entonces, hay una variedad de sectores o de bienes y servicios en donde uno ve reactivación en el consumo. Pero también no hay que olvidarse que los primeros meses del año tienden a ser un periodo en donde todavía estás con los salarios viejos, porque todavía no entraron los ajustes salariales que vienen con las paritarias, claro, y tener los precios nuevos. Entonces estamos saliendo de esa primera parte del año donde el poder adquisitivo, lo que compra, el poder de compra del salario, es el más bajo del año. Es todavía el año pasado. Entonces, creo que hay una combinación de factores. Se está recuperando el consumo. Mucho de lo que analizamos trata de ver cómo sigue la historia para adelante y vemos que se está recuperando. Los datos del INDEC del primer trimestre lo muestran. Sí, es el primer crecimiento del consumo en el primer trimestre del año después de casi 2 años, pero todavía falta. Ahora, se puede decir, y esto no es información, pero sí por ahí percepción y hablar con gente que sigue el consumo, que cambió el ciclo, que ya no va a volver un consumo así, por ahí tan, diría, efervescente como había en la década, en el gobierno anterior. O sea, cambió el ciclo, el argentino va a consumir menos irremediablemente por una cuestión de que puede ir por bienes más caros o puede acceder a un crédito y demás. No, yo creo que hay cambios que son importantes, pero creo que la gente va a estar cada vez mejor y parte de estar cada vez mejor de poder consumir cada vez más. Déjame que 2 datos te voy a tirar que creo que son claves. Primera cosa, si vos mirás qué está liderando el crecimiento en Argentina en este momento, son las exportaciones y la inversión, ¿sí? Eso también contribuye a esto que decían, bueno, la gente no está sintiendo, pues vos sentís más cuando consumís, no cuando se exporta más o se invierte más. Pero ¿qué pasa? Un crecimiento liderado por inversiones y exportaciones es mucho más sostenible, ¿sí? Es mucho más sano. Primero crecen las exportaciones e inversiones y después ya va arrancando el consumo y ya lo estamos viendo. ¿Qué pasaba antes? ¿Te acuerdas que si vos mirás 2011-2015, tenías un año que crecía con crecimiento de consumo y gasto público, pero no se podía sostener y al año siguiente tenías una recesión, ¿sí? Y al año siguiente, de nuevo, manija artificial. Los años electorales crecían. Exactamente. Y el consumo y los Exacto. años... Y cuando este mirabas, electoral no va a ser la excepción. y esto va a ser la excepción. Vamos a crecer este año y vamos a crecer el año que viene, porque esto es sano. Entonces, cuando uno, esa situación que tenías el año, en la última década, no era sostenible. Y ahora estamos construyendo una economía que va a crecer en forma sostenida. Y los países que viven mejor son los países que crecen todos los años. No los que crecen un año, el año siguiente devuelven todo lo que crecieron y pasan 5 años y no crecieron nada. Ahora, siempre, la política siempre metió la cola, obviamente, en la economía, ni hablar en los años electorales, y siempre está la tentación de aumentar el gasto en año electoral. Vos decís que este año no va a ser la excepción, pese a que hay muchísimos presiones para que a sectores sociales más vulnerables sean más asistidos este año. Mira, este gobierno, cuando planeó cómo iba a ser este año fiscalmente,
por supuesto que tuvo en cuenta a los sectores más vulnerables. Si vos mirás en los primeros 4 meses del año, ¿qué es lo que más creció del gasto público? ¿Sí? Es básicamente gasto social, que tiene que ver con jubilaciones y transferencias como asignación universal por hijo. Ese es el componente del gasto público que más crece. El segundo, gasto de capital, inversión, obra pública, cloacas, rutas, ¿sí? Puentes. Y eso creo que muestra, y bueno, sí uno se preocupa y trata de que la gente viva mejor y gastar más eficientemente, ¿sí? Pero igualmente tenemos muy claro que no es sostenible el crecimiento si no nos ordenamos fiscalmente y eso implica cumplir las metas. Y déjame que agregue un dato, a mí me impresionó mucho, un análisis que hicimos de cómo gastamos y que tiene que ver con algunas cosas que a veces vos escribís en tus artículos. Obra pública, ¿sí? Cuando digo gastamos más eficientemente, ¿saben que este gobierno para construir 1 kilómetro de ruta gasta básicamente la mitad de lo que gastaba el gobierno anterior en promedio? Y tenés muchos indicadores. ¿Y eso así. qué es? ¿Sobreprecio? ¿Mejor, digamos? Y es probable, es mejor eso. Sobreprecio. Ya lo dijiste, Guido. Ahora, Guido, ¿cómo manejan en una economía que venía tan desordenada lo que se llama la economía popular, que maneja también el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Sectores que hacen lo que pueden, un poco lo de la salada también, más allá de los excesos, de la corrupción, de los tejes y manejes que después seguramente se van a desarrollar. Digo, en este momento, correr a mucha gente que está como puede ganándose el pan, ¿no? Porque cuando los sacás, de pronto, si no tienen cómo hacerlo, por ahí algunos se pueden inclinar hasta la delincuencia, ¿no? ¿Cómo manejan eso? Hay un manejo que tiene más que ver de pronto con sector medio para arriba y abajo, ¿cómo se resuelve? Me parece que... En el momento, porque vos lo que estás diciendo, sí, la variable es para adelante, mejor, pero el tema es ahora, ¿no? Porque hay gente que justamente depende de ingresos para comer. Mira, creo que hay que separar casos. Primero, esta es una economía que tiene casi un tercio de su fuerza de trabajo, de su producción, en la informalidad. ¿Sí? El negro, como se llama. El negro. Y eso es, digamos, un problema para quienes viven en la informalidad porque no tienen protección social, porque hay un montón de beneficios que no tienen y que es algo que tenemos que cambiar y que no se cambia de un día para el otro. ¿Sí? Creo que no hay que confundir eso con lo que está pasando en la salada en el día de hoy. Ustedes lo decían al inicio del programa. Una cosa son las mafias y otra cosa es el laburante que tiene un trabajo en negro y nosotros... Y que es víctima. Nosotros nos preocupamos por eso y lo que te decía antes, cuando uno mira en qué está gastando mucho este gobierno, está gastando mucho en ayudar a esa gente, a los más necesitados, a los más vulnerables. Pero creo que no es la receta no atacar a ciertas mafias porque hay algunos trabajadores que quedarían vulnerables a lo mejor en sectores relacionados. Guido, fuiste a la facultad hace muchos años ya. Yo me acuerdo de aquella época cuando transitabas la Universidad de Buenos Aires, uno de tus compañeros era Axel Kicillof, estudiaron casi con los mismos profesores. Esto dijo de la emisión del bono a 100 años. A ver, un compañero de clase que estudió con los mismos profesores, ¿qué le contesta? Es que el gobierno no se endeuda 100 años. Se endeuda si pide un préstamo. Acá lo que ofrece es un bono que el que quiere lo compra, el que quiere no, pero no es que el gobierno o el Estado está tomando un préstamo internacional. ¿No? Debe 3.000 millones de dólares que antes no, es un error. Pero el Estado ofrece un bono, el que quiere lo compra, el que quiere no, y lo irá rescatando. Bueno, quiera, nunca la debe, vos no le vas a... Pero digo, el Estado no es que el Estado toma un préstamo eso, ¿no? Sí, tomó un préstamo, sí. De la gente que quiera comprar el bono. De un bono del Estado. Bueno, como siempre que se coloca deuda en el mercado, como siempre lo hemos hecho nosotros, cualquier gobierno, la novedad, no, es así como se endeudan los países. La deuda externa es esto, es ir a un mercado internacional y ofrecer un bono y pedir la plata, porque no ofreces el bono, pedí la plata. El gobierno fue a pedir la plata y lo pidió en unas condiciones que es para caerse de espalda. La verdad que ya no es que están tomando deuda externa, es deuda eterna. Bueno, dijo también que comprometía a 10 generaciones iban a pagar esta deuda. Bueno, ¿qué le contestás a tu compañero de clase? Axel nunca fue un especialista en finanzas
ni cuando éramos compañeros, ni después. Y creo que a veces cuando lo escucho hablar, creo que una parte de la economía se la va olvidando. Y eso tiende a pasar cuando uno pasa a estar mucho más activo en la política. ¿Por qué no, digamos, por qué no es una deuda que pagan 10 generaciones como dijo Kicillof? Pensemos qué es ser responsable y qué es ser irresponsable cuando te endeudas. ¿Sí? Primera cosa, ¿qué es más responsable? ¿Pagarle 15% de interés a Venezuela para endeudarte a 5 años? ¿Sí? O poder pagar la mitad de esa tasa y tener que devolverlo dentro de muchísimo tiempo. Si uno tiene que elegir entre esas dos cosas, elige endeudarse más barato. Ahora, Ismael Bermúdez, hoy en un reportaje en radio, dijo que el capital se va a amortizar en 14 años y los otros 86 años son para pagar intereses. ¿Es así? No es así. No es así. Supongo que está hablando de un concepto técnico que es duration. No, el capital se paga todo al final, dentro de 100 años, en el caso de este bono. Y lo único que uno va pagando es, por año, el liquidez intereses. A 7 puntos y pico. Sí, que son 200 millones de dólares, pero creo que hay varias confusiones con este tema. Lo primero es que nadie toma deuda porque le da ganas. 3 de cada 4 dólares que tomó deuda este gobierno de diciembre de 2015 hasta ahora tienen que ver con tener que pagar deudas que heredamos. ¿Y vos las renovás por créditos más baratos? Sí, claro que sí. Estamos renovando por créditos mucho más baratos que ese 15% que le pagábamos a Venezuela antes. ¿Sí? Entonces, primer punto que hay que aclarar es eso, este gobierno toma deuda, 3 de cada 4 dólares que tomó de deuda fueron para pagar deudas que nos dejaron. Entonces, primera aclaración. Segundo, si uno mira el costo del endeudamiento promedio que hizo este año este gobierno, fue 4,5%. ¿Sí? ¿Por qué fue 4,5% y no este 7 y pico del que hablábamos recién, el bono a 100 años? Porque uno no toma todo a 100 años. Toma también, la semana pasada hubo una emisión de 3.000 millones de dólares casi en el mercado local a tasas que fueron de 3%, pero eran bonos a 1 año o a 2 años. Es irresponsable y es lo opuesto de cauteloso endeudarte todo a muy corto plazo. Los países que tienen crisis de deuda tienen crisis de la deuda porque tienen que pagar de golpe mucho dentro de muy poco tiempo. ¿Sí? Si vos tomas deuda que vence dentro de mucho tiempo, hay menos posibilidades que eso te pase. Lo que hace el gobierno va balanceando. A veces toma a corto plazo más barato, a veces a tasas un poquito más altas a largo plazo, pero en ningún momento este gobierno, en ninguna de las emisiones que hizo, desde diciembre de 2015 que empezó la gestión de Macri hasta ahora, tomó a tasas tan caras como las que tomaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En todo caso, Guido, uno de los motivos por los cuales uno debería preocuparse es los motivos por los cuales el gobierno toma deuda. Más allá de que una parte, decís vos, 3 de cada 4 dólares se los toma para pagar deudas anteriores, hay $1 de esos 4 que el gobierno está tomando para pagar la cuenta corriente de los gastos del déficit fiscal. Sí. La pregunta es, ¿cuándo la Argentina va a poder estabilizar esa situación y en todo caso endeudarse genuinamente para obras de infraestructura, etcétera, etcétera? No endeudarte para salir a comer afuera, sino endeudarte para pintar tu casa. Claro, no endeudarte para pagar la tarjeta de crédito, digamos vulgarmente, para pagar los gastos corrientes, para llegar a fin de mes. Ojo con eso. Primer comentario es, una parte, si quieren, de endeudamiento, tiene que ver con gasto de capital. ¿Sí? Aproximadamente 2,5% del producto son gastos de capital que hace el gobierno. Es obra pública, es comprar, es hacer rutas, cloacas, evitar que se inunde, ¿sí?, alguna zona que habitualmente se inundaba. Para esos gastos tomamos deuda también. Pero queda un poco más que tomamos, como vos decís correctamente, para financiar gastos corrientes. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa a no tomar esa deuda es hacer o emitir y tener más inflación, como dice Pablo, o hacer un ajuste muy brutal. Un ajuste fiscal muy brutal. Por eso yo te preguntaba, ¿cuándo estimás vos Por eso. que vamos a llegar a dejar de endeudarnos para pagar la cuenta corriente? Ahí voy. Déjame que es importante entender esto. La alternativa a tomar deuda para financiar ese poquito, ese dólar, digamos, es
es hacer un ajuste muy brutal. Este gobierno no hace eso. Hablábamos hace 5 minutos de que teníamos que tener cuidado con los sectores más vulnerables, que la asignación universal por hijo creció, que las jubilaciones están creciendo, sí que se están haciendo obras en el conurbano que no se hicieron en décadas. Entonces, no creo que Argentina ya aprendió que los cambios abruptos, ¿sí? Los ajustes brutales no funcionan, ¿sí? Para que esto funcione, uno tiene que tener cuidado de que la gente vaya viviendo mejor todos los días. Y el ajuste brutal a lo mejor te deja rápido, te soluciona el problema fiscal, pero te deja un montón de excluidos. Nosotros no vamos a hacer eso y no estamos haciendo eso, ¿sí? Entonces el proceso es gradual. A tu pregunta de cuándo va a terminar, mira, en 2020 debería, si cumplimos las metas fiscales que nos pusimos para los próximos 3 años, en 2020 debería parar de crecer la deuda en términos del producto, se estabiliza y se estabiliza en niveles que son bajos para cualquier comparación que quieras hacer, abajo de 40%. Exactamente, 36%, y eso es bajo si comparás Argentina con otros países parecidos de la región, si comparás Argentina con su propia historia. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, está analizado, está pensado a qué velocidad podemos ir ajustando el déficit y que esto sea sostenible. No estamos generando una situación de riesgo para Argentina. Bien, ese 36% lo dijo Duhovne hace una semana nomás en una reunión de gabinete donde les dijo, digamos, fue uno de los temas que expuso el ministro, y les dijo, vamos a llegar a 2020 con 36 puntos de producto de financiamiento.